Bueno, muy buenas tardes todos. Aquí estoy de regreso con mi papá, Daniel. Estamos continuando con la historia de su vida, episodio número ¿12? 13. ¿13? 13, Ok. creo. Ni sabemos nosotros por dónde vamos, ¿vieron? Porque son tantos y tan seguidos que ya estamos perdidos. Pero bueno, si ustedes van siguiendo la serie, ya se van a dar cuenta que el anterior lo vieron y cuando aparezca no lo han visto. O sea que el número por ahí no tiene mucha importancia, ¿no? ¿Dónde habíamos quedado? Ok, bueno, en el último video... Le pregunto para hacerla hablar un poco, ¿vieron? Porque si no, no dice nada. No, pero esta es tu historia, yo escucho tu historia y aprendo sobre tu vida. En el último episodio contaste sobre el nacimiento de tus 3 hijas en Montreal Sí. y también la construcción del hotel y cómo ustedes seguían viviendo en Canadá, enviando dinero a la Argentina desde Montreal y el proyecto iba avanzando de a poquitos. Pero llegó un momento cuando decidieron hay que hacer la mudanza. Claro, más que nada también por el tema de que, como ya les dije, yo me estaba sintiendo bastante mal de la columna y la actividad que estaba llevando adelante era muy dañina. Ya me habían dicho los médicos, deja eso porque vas a terminar en una silla de ruedas. Así que bueno, entonces mi hermano también ya había regresado a Canadá. Él se había casado en la Argentina y vino con su esposa. Así que le dije, vamos a hacer una cosa. Vos te quedás acá, vamos a invertir los roles. Ahora, cuando vos estabas allá, yo te mandaba dinero, ahora me voy yo y vos vas a hacer lo mismo que yo hacía cuando estaba aquí. Así que se empezó a planear la mudanza. Esto fue en el año 94 o 95. En el 94 nos mudamos. 1994. Estaba Menem de presidente, el turco. Y bueno, se preparó la mudanza en Canadá. No fue fácil porque vieron mudarse de una punta del mundo a la otra y llevándose todas las cosas personales, ¿no? Y había una ley que decía que a todos aquellos argentinos que habían residido afuera del país más de 2 años tenían derecho a ingresar al país todos sus artículos del hogar y un vehículo por cada persona mayor de 21 años que retornara. El vehículo no podía pasar los $10.000 estadounidenses de precio. Y mi esposa también ya había hecho la residencia para ir a vivir a la Argentina. Así que habíamos llenado todos los papeles a través del consulado, en el consulado argentino de Toronto. Contratamos una compañía, trajeron un contenedor de 42 pies, el grande, y yo había comprado 2 camionetas usadas, 2 Suburbans con motores diésel V8 para llevarlas también, porque las íbamos a necesitar allá en la montaña, ¿no? Así que bueno, llegó el día que tuvimos que llevar los vehículos a donde se cargaba el contenedor. Los metieron, el primero entró de cola y el segundo entró de cara, o sea que quedaron las 2 trompas mirándose así adentro del contenedor y ahí arriba se construyó una tarima de madera para meter más cajas y más artículos. ¿Y eso en el puerto lo hicieron? ¿O? No, eso era una compañía donde la compañía, digamos, que se encargaba de hacer todo el empacado del contenedor. Vinieron a casa con un camión y se llevaron todas las cajas, pero los vehículos los tuvimos que llevar nosotros personalmente. Y es súper difícil porque una vez que uno entra un vehículo de eso adentro de un contenedor no podés abrir la puerta. O sea que tenés que salir por la ventana, ¿viste? Agarrás, salís por la ventana y como podés y dejás la llave puesta, hay que desconectarle, creo que hay que desconectarle la batería y muy poquito combustible pueden llevar en el tanque. Compramos el seguro por si pasaba algo. El contenedor iba de Montreal hasta la ciudad de Nueva York por tierra en camión y en Nueva York lo cargaban en un barco. La compañía naviera era SIM con Z-I-M, SIM Lines. Sí, cargamos todo lo que teníamos. Y nosotros lo que hicimos con las nenas, nos fuimos de Montreal a Perú. A Lima. A Lima, nos quedamos, ¿cuánto tiempo habremos estado en Lima? Había una boda, un matrimonio, así que sí. Estuvimos ahí. Se casaba la hermana de tu mamá. Me imagino, ya. Y al mismo tiempo hacíamos tiempo para darle al barco para que vaya llegando a la Argentina, porque si no nosotros íbamos a llegar y teníamos lo que teníamos en las maletas, nada más, no teníamos nada. Así que bueno, de Perú volamos hacia Buenos Aires, vino mi suegra con nosotros para acompañarnos. De ahí nos fuimos en ómnibus, Córdoba, ¿te acordás?
Ese viaje no me recuerdo, no, ¿Sí? Solo me recuerdo la primera noche o tal vez la última noche en Buenos Aires. En el hotel. Sí, que había una demostración, ¿Cuándo o no? fiesta, había tambores, eso sí me acuerdo. No tenía 6 años. Había quilombo. Estábamos en la calle Tacuarí y ahí cerca de Constitución. Y a la medianoche, pero se armó un quilombo de esos, pero tambores, bombas de estruendo, nadie pudo dormir esa noche, ¿vieron? Y de ahí fuimos a la terminal de ómnibus y nos fuimos en ómnibus de retiro, fuimos a Córdoba. En aquella época no había las low cost y este tema de las aerolíneas, aparte que si tomábamos el avión teníamos que llegar a la ciudad de Córdoba y de ahí transportarnos otra vez a la zona donde estábamos nosotros, entonces nos quedaba mejor llegar en el ómnibus porque nos dejaba en el pueblo y estaba mucho más conveniente. De ahí nos tomamos un taxi y nos fuimos hacia arriba. Y bueno, en Argentina también ya estaba mi mamá de crianza esperándonos y con el niñito adoptivo también que habíamos criado nosotros, él estaba en Argentina y llegamos a una propiedad que prácticamente en estado salvaje, obra por todos lados y estaban las dos casas y nos acomodamos como pudimos y esperar que llegara el contenedor. Finalmente, no había teléfonos por aquella época todavía, recién estaban instalando los teléfonos con el gobierno de Menem, que trajeron teléfonos y le dieron a todo el que quería un teléfono, pero todavía no estaban haciendo las instalaciones en la zona donde nosotros estábamos, así que cada vez que había que hablar por teléfono era un drama, porque había que ir a buscar a dónde había un teléfono para llamar a la compañía en Buenos Aires a ver qué pasaba con el barco. El barco resultó que agarró una tormenta por ahí por el Mar Caribe y tuvieron que hacer transbordo de todos los contenedores a otro barco. En Kingston, creo que en Jamaica hicieron el transbordo y se retrasó un montón de tiempo. Así que, bueno, finalmente nos llaman y nos dicen tal día va a llegar el contenedor, tienen que estar para recibirlo, ¿no? En Buenos Aires. Me fui con mi esposa, quedaron las nenas, con mi suegra, mi mamá de crianza en la propiedad y mi esposa y yo en ómnibus a Buenos Aires. El contenedor había llegado y lo habían llevado al depósito fiscal ahí en La Boca. Teníamos que ir ahí a hacer el tema de sacar nuestras cosas. Yo ya había contratado una compañía de Córdoba, eran ellos, una compañía de transporte para que mandaran un camión y estuviesen ahí esperando al lado del contenedor, cosa que abríamos, cargábamos en el camión y nos íbamos. Así que dicho y hecho nos pusimos de acuerdo con el tema de a qué hora íbamos a ir y llegamos al depósito fiscal. Eran como las 3:30 de la tarde, me acuerdo. Un patio todo de barro ahí lleno de contenedores. Fuimos a la oficina y el primer problema que tuve fue con el dueño, el operador del depósito fiscal. Me dice, usted me tiene que pagar $1.300 para desconsolidar. Le dan palabras lindas, desconsolidar, sacar las cosas de adentro. Le digo, no, si yo pagué en Canadá y me dijeron que está pago hasta que llegaba el contenedor a tu destino. No, que sí, que no, que ustedes le informaron mal, que esto, que lo otro. Bueno, se armó una pelea ahí, una discusión. Al final lo rebajó y le tuve que pagar $800 para poder hacer uso del depósito fiscal que estábamos haciendo. Me dice, bueno, ahora tiene que ir a aduana y ahí van a abrir el contenedor, va a ir un inspector de aduana y van a abrir el contenedor. Esto se lo cuento y si puede siéntese con la familia entera, con los chicos, con las nuevas generaciones, así van aprendiendo y se van dando cuenta de cómo son y tal vez serán las cosas en Argentina. Agarramos, vamos a la oficina, hablo ahí con un capo, no les voy a decir el nombre porque no vale la pena. Me dice, sí, vamos a abrir el contenedor. Y este tipo manda a un ayudante y el ayudante llevaba a otro ayudante. O sea que el ayudante llevaba un cuadernito y un lápiz en la mano y al ayudante le pregunta, ¿trajiste el cúter? Le dice. El cúter, ¿viste? El cutter. El cuchillito ese de utilidad, de plástico que usan para cortar, ¿vieron? Llegamos a donde está nuestro contenedor y verificamos con las boletas de embarque. El contenedor tiene un precinto, que es como una cinta, puede ser de plástico o puede ser de metal, que tiene un número y tiene que concordar con el número que está en los bills, ¿no? de transporte. Y me dice, vamos a cortar el precinto, chequeamos los números, lo cortó, tac, abre el contenedor y bueno, ahí estaban todas las cosas, ¿no es cierto? Agarra y atrás de la última camioneta había un montón de cajas también, cajas grandes, ¿no? El tipo agarra y le dice al otro, pasame el cúter, le dice. Agarra el cuchillito, agarra una caja, ahí afuera en el barro, ¿no? Le corta la cinta y empieza a abrir
y empieza a sacar artículo por artículo de la caja, ¿viste? Y la dejaba tiradas así en el barro, así todo, ¿no es cierto? A ver esto, agarraba un artículo, esto es nuevo. Yo había llevado una bolsita que todavía tenía el precio de una soga que había comprado para atar en el techo de la camioneta, tal vez si necesitaba poner algo en el techo para atar. Y esa tenía el precio y estaba sellada de... Aquí la había comprado en Canadian Tire, ¿no? Okay. Y la agarró y me dice, mirá, le decía al otro, anotá, esto es nuevo, esto no puede entrar porque es un producto nuevo, decía. Y digo yo, bueno, aquí empezamos. Y me abrió una caja, me desparramó todo, estaba por largarse a llover también. Le digo, che, flaco, me demoró 6 meses empacar todas estas cajas. Vos me vas a revisar una caja una por una. Hace 25 años que vivo en Canadá. Estoy trayendo las cosas de mi hogar, como lo estipula la ley, perfecto. Y me dice, con esa vocecita típica, ¿vieron? Que me dice, ¿no querés que te revise? ¿Qué traes de electrónica? Me dice. Le digo, mirá, de electrónica traigo un televisor, en esa época estaban las videocaseteras, las VHS. Una VHS, y traigo la cocina, heladera no traía. Me dice, si no querés que te revisemos, son $500. Así nomás, me dice. ¿Cómo $500? Le digo, si yo no traigo nada ilegal, ¿por qué me pedís $500? Sí, no, me dice, mira, te voy a explicar una cosa, me dice. Nosotros ya cortamos el precinto del contenedor y cerramos aquí a las 4:30, o sea que en 1 hora nosotros cerramos, y como el precinto ya está cortado, no somos responsables por nada de la mercadería que está dentro de este contenedor. Y me dice, y vos sabés que estos que están trabajando y dando vuelta por aquí son bravos, me dice, ¿no? Así que fíjense en cómo operan los tipos. Si yo le decía no te doy nada, me decía, bueno, el contenedor no sale hoy, el precinto está cortado, y al otro día iba y no encontraba nada, me habían choreado todo seguro. Así que digo, pero qué reverendo hijo de su madre, ¿viste? Ahora le digo, bueno, está bien, me agarró, me tiene agarrado, no tengo salida. Le digo, ok, ¿con quién tengo que hablar? Vení, me dice, vamos a la oficina. Me lleva a la oficina y vamos al lugar donde estaba el primero, el viejo que me recibió. Y le dice, jefe, acá el señor, arreglamos, dice, con 500, pasajero, categoría C, no sé qué, todas esas historias que tienen ahí y el viejo estaba sentado así, con las patas arriba del escritorio, ¿viste? Como de película. Sí, no, ustedes no lo van a creer lo que les estoy contando. Me acuerdo y se me hincha la vena del cogote, ¿vieron? Me tomé una pastilla de la presión antes de hacer el video, por las dudas. Y estaba ahí una oficina enorme, llena de gente por todos lados. Y me dice, dale. Y le digo, bueno, dale sí, pero ¿a dónde vamos a ir? Yo digo, me tiene que llevar a un cuartito, a alguien donde nadie me vea, ¿no es cierto? Le tengo que dar $500. Le digo, ¿vamos a algún lado? No, acá, me dice, acá. Agarré 5 billetes de $100, se los puse en la mesa, los agarró, los contó, abrió el cajón del escritorio y tenía una de esas latas de metal donde vienen las galletitas, ¿viste? Esas latas redondas. La abrió así, llena de guita, todos dólares, hasta arriba. Lo largó ahí adentro, cerró, agarró un sello, agarró los papeles del bill of lading, los papeles del transporte. Liberale la mercadería al caballero, le dice al pinche, ¿vieron? Ok. Yo, de 25 años en Canadá, nadie jamás me había pedido una coima en este país. Y ni bien pongo la pata en la República Argentina como inversor que éramos, como para tratar de hacer algo, ¿viste? Por el país, y te sentís que decís, pero ¿será posible que no haya cambiado nada en 25 años? Así que, bueno, empezamos a sacar las cosas, el camión estaba ahí al lado, que tengo que hacerle una mención, a pesar de que fueron hace muchos años atrás, a la compañía transportista de Córdoba, y ese nombre sí lo voy a decir, porque cuando hay que decir las cosas y tienen mérito, hay que decirla y reconocerla. La FERPA se llamaba la compañía de transporte. Córdoba, pero tenían oficinas en Buenos Aires. O sea que estaba la FERPA ahí, cargamos todo en el camión, y con el apuro y con el desorden y con la locura, ni siquiera hicimos una lista de lo que cargamos en el camión, ¿vieron? Se llevaron las cosas, el camión se fue y ni un papel en la mano, nada. Si hubiesen querido haber desaparecido con toda la mercadería, lo hubiesen podido haber hecho y no había ninguna
recolección del hecho. Pero llegaron las cosas a Córdoba y a mí no me faltó ni siquiera un cordón de los zapatos, nada. Y excelente, también felicitaciones y una honestidad total. La Ferpa transporta. Bueno, saco la primer camioneta del contenedor para atrás y veo que una de las puertas está abollada, se había golpeado en transporte la camioneta, ¿no es cierto? Tengo que llamar a la compañía de seguros porque a uno le dicen que si pasa algo tenés que llamar a la compañía de seguros. Entonces, ¿dónde hay un teléfono? Y el pinche ya se había ido para adentro, me dejaron solo. Una vez que garpé los $500 no me dieron más bola. Entonces, bueno, voy a la oficina, golpeo la puerta, estaba el que me había sacado los $500 con la pata todavía ahí arriba del escritorio. Le digo, por favor, ¿dónde hay un teléfono? Tengo que hacer una llamada a la compañía de seguros porque la camioneta está golpeada y tengo que reportarlo, ¿no? Me mira así, se para. ¿Puedo usar el teléfono? Le digo yo. Y se para y me dice, pero sí, pibe, si vos ya sos de la familia, me dice. Una cosa para ellos tan normal, ser coimero, sobornar a una persona que, como quien se toma un vaso de agua, y yo lo miraba y decía, qué gana de pegarle un trompadón y sentarlo arriba del escritorio, porque ese es el mal de la Argentina. Bien. Entonces, bueno, saco la camioneta, saco la otra, cargó el camión, se fue. Ellos me dicen, en aduana, Asociación Nacional de Aduanas, ANA se llamaba, Asociación Nacional de Aduanas era en aquella época. Me dicen los de aduana, me dicen, usted trae 2 camionetas, la camioneta que viene a nombre de su esposa, le vamos a dar un permiso de 6 meses de tránsito porque ella no puede iniciar el trámite de radicación, de nacionalizar el vehículo hasta que no tenga residencia permanente. Ella tenía una residencia provisoria por 2 años. Así que ese auto se lo tiene que llevar. Y el otro me dice, la otra camioneta, vacíela de todo lo que hay adentro y la vamos a dejar acá en el depósito fiscal y después tiene que empezar los trámites en aduana para nacionalizarla. Le digo, bueno, yo de aquí me voy a Córdoba, así que voy a venir la semana que viene. Me dice, no hay ningún problema, le vamos a cobrar por día de estadía de la camioneta en el depósito, venga cuando quiera. Y me dice, y para entrarla al sistema le vamos a cobrar $140 para meter la camioneta en la computadora. Y para sacarla del sistema son $140 más, me dice. Yo le digo, pero... Madre santa, para hacer esto, ¿vieron? Camioneta General Motor, ok, ya está en el sistema, váyase, $140. Cargamos la otra camioneta, el camión ya se había ido, ya tenía la dirección a dónde tenía que llevar las cosas, y tu mamá y yo, y había venido el Dani con nosotros, cargamos arriba del techo, colchones, sillas, atamos todo y para Córdoba. Salí del depósito fiscal, ahí en la esquina. Me verificaron los neumáticos con aire, le digo cargala bien de aire porque está pesada y iban hasta la camioneta pero no entraba un alfiler, eran grandes, vieron 4 puertas, 2 filas de asiento, atrás tenía lugar también, tremendo bicho. Y bueno, largamos para Córdoba, toda la noche viajando y llegamos al otro día a la propiedad, descargamos y creo que hay unas fotos, después vamos a ir mostrándole fotos. Y le digo a mi esposa, bueno, nos vamos porque nos están cobrando todos los días, así que dejamos esa camioneta en la propiedad y nos fuimos otra vez de ómnibus. Wow. ¿Okay? Así que bueno, con el tema ese empezó el trámite de nacionalizar la camioneta. ¿Qué necesitábamos? Primero nos mandan ahí a la calle Azopardo, frente a el Ministerio de Guerra, creo que por ahí estaba la aduana. Tienen que ir a máquinas y herramientas a buscar un inspector para que verifique la camioneta, que chequee toda la información en fin. Vamos ahí una mañana, ¿dónde están los inspectores? Nadie sabía. No sé, búsquelo por allí, búsquelo por allá. Che, ¿vos sabés dónde anda el inspector? Ese desastre que si hubiese sido en este país, te dicen, usted mañana a las 8:30 de la mañana tiene una cita con el inspector, lo va a estar esperando aquí y uno va, lo esperan, lo llevan y se van todos juntos. Allá yo tenía que andar buscando el inspector de aduana para que vaya a verificar mi vehículo. Hasta que al final apareció uno ahí, me dicen, ese que está ahí es el inspector. Le digo, ¿usted es el inspector? Sí. Me tiene que venir a inspeccionar la camioneta que está en el depósito fiscal ahí en La Boca. Me dice, espera un ratito y vamos. Creo que fuimos todos en taxi, no me acuerdo ya. Bueno, llegamos allá, verificó la camioneta, llenó un montón de papeles, me dice, bueno, con esto podés empezar el trámite. Créase o no, nos tuvieron,
creo que fueron 3 o 4 días a mi esposa y a mí corriendo desde esa oficina de la calle Azopardo a otra oficina que está en Retiro, que está ahí cerca de los tribunales, Comodoro, algo, hay un edificio ahí que también es de aduana. Cada trámite te decían, bueno, ahora vaya a Retiro, un taxi para Retiro. Llegábamos allá, así, ok, esto está todo bien, vuelva a Sopardo, así, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Llega un momento ya que al final nos dice, bueno, el último trámite que tiene que hacer es ir a Cruce, me dicen. Y le digo, ¿Cruce qué es? No, vaya al edificio y pregunte por Cruce. Digo, bueno, ya tenía un expediente así de alto de papeles, ¿no? Voy al edificio y le digo, ¿qué es Cruce? ¿Dónde está Cruce? Ah, suba al segundo piso, ahí lo van a atender. Llego ahí, una cola esperando, oficinas llenas de gente haciendo nada, charlando, en cada escritorio 7, 8, matándose de risa, los camareros entrando con los cafés y los jugos de naranja, Y agarro, llego, Cruce, me atiende la chica, le digo, bueno, Cruce, ¿cuál es el proceso en esta oficina? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, me dice, esto es Cruce. Agarró todos los papeles y una regla, la puso así y le hizo una línea. Oh my God. Pero ¿será posible, digo yo, hasta qué punto la burocracia y crear empleos que no existen puede llegar a ver en un país? Le hizo una línea a los papeles, ese Cruce, ya terminó el trámite. Tuve que pagar, porque en aquella época se pagaba una parte de impuestos sobre el valor del vehículo, me cobraron $1.200, tuve que ir al Banco de la Nación Argentina, qué sé yo, un desastre. Bueno, terminó este trámite y no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero la camioneta no la sacamos en ese viaje. Volvimos a Córdoba con tu mamá, muertos, habíamos quedado destrozados porque nos pasamos el día corriendo de una punta a otra, pero vos sabés cómo nos bailaron, ¿no? Llegamos a la propiedad y tu mamá dice, bueno, yo me quedo con las nenas, regresate vos solo a Buenos Aires a sacar la camioneta de... Digo, bueno, me voy a ir con mi mamá de crianza. Digo, vamos, nos fuimos los dos. Llegué allá al depósito fiscal, estaban todos los papeles en orden. Me dicen, sí, se la puede llevar. Y dice, yo le digo, pero si yo voy a vivir en Córdoba. Ah, me dice, ¿y por qué no hizo todo el trámite en la ciudad de Córdoba? Pero ahora me venís a decir, si yo cuando llegué aquí me dijeron esa camioneta no sale porque la tiene que nacionalizar. Y me hicieron hacer todo este quilombo en Buenos Aires cuando lo podría haber hecho en Córdoba. Sí, la podría haber hecho todo, le hubiéramos dado un pase provisorio y hacía todo el trámite en Córdoba. Mamita, qué calentura que me agarré. Bueno, saqué la camioneta, nos subimos con mi mamá de crianza, vamos para Córdoba. Salimos para Córdoba y yo veía por la ruta que los camiones, viste, me hacían con las luces, cha, 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 cha. ¿Qué pasa? Digo, miro así el tablero y ya prácticamente estaba oscuro, no se veía la luz. Uy, digo, antes de salir de Montreal le había dicho a un mecánico, yo había llevado la camioneta, verificame el alternador del que hace la corriente, porque hace un ruido. Y cuando la fui a buscar le dije, ¿lo chequeaste? Sí, ándalo más bien, me dijo. Pero se olvidó. Y el alternador no estaba cargando la batería, o sea que me estaba quedando... En la ruta no me veían, por eso que me hacían señas con la luz en los camiones. Digo, a la flauta. Estábamos en la Carlota, vi una estación de servicio ahí al costado del camino, una YPF, y digo, me meto ahí y puse el intermitente, el guiño, hizo tic y la luz se quedó prendida. No tenía fuerza la batería ni para darle tic, 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 tic. Bueno, entré y la dejé en marcha la camioneta. Digo, si la paro, no la arranco más. O sea que, ¿qué hago aquí en el medio de la nada? Entro a la estación de servicio y me dicen, estamos por cerrar, me dice. Le digo, bueno, voy a llenar el tanque de diésel, ¿no es cierto? Me voy a quedar toda la noche con la camioneta en marcha, esperando que si apago todo, tenga suficiente electricidad para alimentar la bomba inyectora, nada más, ¿no? Así que le digo a Ana, a mi mamá de crianza, le digo, no habíamos llevado abrigo, nos habíamos ido, ella se acostó en el asiento de atrás y yo adelante, apagué la calefacción, la luz, todo, y la camioneta, ¿te acuerdas del ruido que hacían? Yeah. Parecían camiones, toda la noche rogando que no se me pare el motor, porque si no me iba a tener que ir en ómnibus a buscar un alternador, traerlo, cargar, un desastre. Pero bueno, un frío pasamos, nos congelábamos y le digo, no puedo prender la calefacción porque esa tira electricidad, el ventilador. Y si me come la electricidad, la poquita que debe estar generando el alternador, nos quedamos aquí. Y le digo, vieja, discúlpame, pero nos las vamos a tener que aguantar, esperando que amanezca, esperando ese amanecer como quien espera al Mesías, ¿no? Hasta que empezó un poquito de claridad por allá al horizonte, digo, bueno, en cuanto más o menos
no podía prender las luces. O sea que la camioneta era celeste y en el pavimento gris no me veían. Digo, cuando hubo un poquito de claridad, digo, ahora nos vamos. Así que le enganché la marcha, me subí a la ruta hasta el pueblo, ahí cargué combustible de nuevo y subimos a la montaña. Y cuando apagué el motor y lo quise volver a prender, si lo hubiese parado en el camino no hubiese pasado nada. Así que bueno, esa camioneta ya estaban las dos en la propiedad. En la ruta, cuando venía, me paran ahí en... ¿Dónde fue? En una parte de la provincia de Buenos Aires, La Caminera. Y lo agarro... Bueno, me paran, buena, la camioneta tenía las placas de Quebec, no tenía ningún papel, yo tenía la licencia de conducir internacional, no tenía licencia de conducir argentina, me dice papeles, cédula, empezó con todo eso que te piden allá, cédula verde, esto, que el otro, le digo, mire, agarré la pila de papeles y le hice al milico, le hice, tomá, le dije. Y se quedó, ¿viste? Y esto me dice, le digo, mira, yo ya estaba recaliente, ¿vieron? Le digo, acabo de sacar la camioneta, vino del extranjero, acabo de salir del depósito fiscal de aduana y esto es lo que me dieron. Y me voy a Córdoba y allá tengo que hacer todo el papeleo. Me dice, pero mira, me dice, ¿ves ese camión con acoplado que está del otro lado de la ruta? Le digo, sí, había un camión con un contenedor arriba. Esos son chilenos, me dice. Y tienen problemas de papeles y hace 3 días que están parados ahí. Como diciéndome, vos con esto tenés para una semana. Le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice, mira, si tenés algo para yerba, podés seguir sin ningún problema. Le tuve que dar, no sé si 20, 30 pesos. ¿Para comprar mate? Es la excusa para coimearte en la ruta. Podés contribuir con algo para comprar yerba, me dice. Le digo, sí, ok, toma, comprá la yerba. Ya estaba cargado yo, ¿vieron? Así que bueno, seguimos de viaje. Llegamos allá y le digo a mi esposa, mañana vamos a ir a la aduana en Córdoba y vamos a empezar a hacer el trámite que faltaba para poder sacar las chapas patentes. Había que ir a la aduana y te tenían que dar un formulario especial ellos para que puedas ir con eso al registro del automotor y hacer todo el proceso. Así me voy con la camioneta a Ciudad de Córdoba, estaciono justo enfrente a aduana. ¿Vos te acordás de aduana cuando íbamos? No. Entro a la aduana, un tremendo escritorio lleno de gente esperando aquí, nadie te da bola, nadie te atiende, nadie te pregunta. Me acerco hasta que al final le llamo a una persona y le digo, escúcheme, tengo que hacer este trámite para que me den el certificado para poder sacar las placas del auto y registrarlo. Me dice, sí, ya le llamo, es otra persona. Viene la señora, agarra el paquete de papeles y empieza a ver sí, está bien. Ok, me dice, le está faltando un papel aquí. Y le digo, bueno, ¿cuál es el papel que falta? Me dice, es un papel que le tendría que haber dado el inspector en Buenos Aires que dice qué tipo de equipo tiene el vehículo. Digo, ¿cómo qué tipo de equipo? Sí, si tiene radio, pasacassette, aire acondicionado. Le digo, bueno, mire, no hay problema. Ve, ahí está la camioneta ahí afuera, vamos. Y usted lo verifica. Me dice, no, usted empezó el trámite en Buenos Aires, así que ese papel se lo tienen que dar en Buenos Aires. Un momento, a ver si la entiendo. Usted no puede salir y fijarse si la camioneta tiene radio, pasacassette, aire acondicionado o calefacción, era lo único que hacía falta. Y yo ya la traje de Buenos Aires, ¿qué hago? Y me dice, va a tener que volver con la camioneta a Buenos Aires, me dice. Le digo, pero no tengo papeles para circular, mire, lo único que tengo son todos estos papeles que están delante suyo. Va a tener que buscarse un camión... un flatbed, uno de esos camiones chatos, hacerla cargar y llevarla a Buenos Aires en un camión y que se la verifiquen de nuevo en aduana. Y no hubo forma que esa empleada de la aduana en la ciudad de Córdoba quisiera salir afuera. Le digo, pero ¿no es la misma aduana en todo el país? Asociación Nacional de Aduana, ¿no se llama? En Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires o en La Quiaca, ¿no es lo mismo? Sí, pero como usted empezó ese trámite allá, nosotros, esa pica que hay entre los cordobeses y los porteños, seguro, porque otra cosa no podía ser. Bueno, ¿ahora qué hago? Estoy frito. Agarro y le digo a mi esposa, bueno, me voy a ir de regreso a Buenos Aires, a ver si me dan ese papel, y es culpa de ellos que no lo hicieron. Así que agarré todo el archivo que tenía, me tomo el colectivo otra vez a Buenos Aires. Llego, me voy ahí a la calle Azopardo a buscarlo al inspector. No estaba, no había nadie. Me dicen, tiene que ir a hablar
a otra oficina allá en Retiro, me dicen. Me voy a Retiro otra vez, uno de esos edificios antiguos en la Argentina con piso de madera, esas puertas que parece que las construían para gigantes de 8 metros, ¿no? Esas ventanas con las herramientas esas de las persianas de metal, todas sucias, que hace 20 años no le pagan un manguerazo. Entro y una tremenda oficina llena de escritorios. Las máquinas de escribir no estaban así, estaban de canto. Ninguno estaba usando la máquina de escribir. Y allí atrás en un escritorio había como 7 u 8 matándose de risa. Y yo parado, era el único que estaba ahí. Entré, me puse ahí en el mostrador, esperé. Me miraban y se reían. Ok, digo, finalmente le digo, a ver, ¿hay alguno de ustedes que me puede atender? Y viene uno y me dice, ¿qué necesita? Le expliqué el caso, le digo, necesito, porque ahí es donde te imprimían ese formulario para poder registrar el vehículo. Necesito este formulario. Faltó la revisión de máquinas y herramientas que dice el equipo del auto y no. Espere que llamo a la jefa, dice. Sale una rubia platinada, bajita. Esa mala disposición. Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Le expliqué de nuevo. Me dice, no, nosotros no podemos hacer nada por eso. Me dice, va a tener que traer la camioneta de regreso y si no, no le vamos a dar el formulario. Me sacaron. Digo, me voy de nuevo a máquinas y herramientas a ver si lo encuentro al inspector y él me hace esa y me voy a Córdoba directamente. Y así como hay gente tan mala en la Argentina, hay gente muy buena, ¿no? Estaba en máquinas y herramientas ahí, no sé, la cara mía debe haber sido ya desarreglada de tal forma que se me arrima un tipo y me dice así de la nada, no sé, ¿qué le está pasando?, me dice. Le digo, mire, tengo un problema en las manos que no sé cómo solucionarlo, no sé cómo salir de esto. ¿Qué le pasa? Y le expliqué. Espera, me dice. Y me llevó a una oficina, golpeó y había un señor sentado ahí en la oficina. Y le dice, che, no sé qué, ¿le podés recibirlo a este caballero un minuto? Sí, dice el señor. Y entro, ¿qué le pasa? Le explico el tema. Me dice, ajá. Le digo, sí, acabo de ir ahí a Retiro, hablé con una señora, me sacó de ahí, como no sé qué hacer. Me dice, espera, me dice, agarró una tarjeta de él con su nombre, la firmó, me la entregó y me dice, decile que si no te dan el papel que necesitas, voy a ir yo en persona. Y los voy a agarrar y no puedo decir en cámara lo que dijo. Anda tranquilo, pibe, me dice, ya solucionaste el problema. No me pidió nada, lo agradecí. Bueno, ¿quién habrá sido? No sé ni quién fue él, ni quién era el que estaba esperando ahí en la cola. Yeah. ¿No? Así que al mismo tiempo me olvidé de contarles, cuando fui a buscar la camioneta al depósito fiscal para sacarla, me encuentro con una señora. Nos pusimos a charlar, estábamos esperando ahí, ella estaba esperando a otro inspector, que no eran máquinas y herramientas, ella estaba trayendo un cargamento de tomate triturado desde Hungría, una cosa así. Y me decía, uy, no sé qué va a pasar, si me lo van a liberar, si me van a dejar salir, cuánto me van a pedir para poder entrar el cargamento, esto que el otro. Bueno, después nos separamos, yo salí y la veo que viene la señora y le digo, ¿y cómo le fue? La señora estaba roja como un... ¿Tomate triturado? Sí, como un tomate de los que traía barriles de esos tomates triturados. Y me dice, no les puedo decir lo que me dijo, pero parece ser que querés los tomates, tenés que ponerte con tanto. Y uno entraba a esos depósitos fiscales y ahí adentro se veía de todo. Mercedes-Benz con una capa de polvo así de 20 centímetros que están ahí. Bueno, con la tarjetita me voy a Retiro de nuevo. Y entro de nuevo y pido hablar por la rubia platinada esta. Y sale de malos modos y me dice, ¿usted de nuevo, pero no le expliqué ya cómo son las cosas? Le digo, momento, tome esa tarjeta. Acabo de hablar con esta persona y me dijo que si tiene que venir él acá a hablar con ustedes, va a pasar esto, y le dije toda la puteada que me había dado el otro, ¿viste? Se la largué a la rubia. Y la rubia se quedó, leyó la tarjeta y se quedó. Bueno, claro, si después de todo la aduana argentina es la misma. Y llamó un pinche, imprimir el formulario que necesita el caballero. Y yo sentía que en la piecita de atrás, ¿te acordás que eran esos printers de antes que eran... El printer volaba a 10.000 kilómetros por hora y la desgraciada esta se quiso hacer la simpática. Ay, así que usted está en Córdoba, qué rico las mermeladas y los dulces caseros cordobeses. Y ya se empezó. Y yo la miraba y decía,
5 minutos atrás me hiciste la vida imposible y probablemente estabas esperando una coima de parte mía y ahora te venís a hacer la simpática. Agarré el papel, ni le dije adiós, me di vuelta, viste, escoria, y me fui de regreso a Córdoba. Bueno. Después llego a Córdoba, tenía el papel, o sea que ya no me hacía falta el papelito con la descripción de calefacción, todo eso ya no hacía más falta. Yo ya tenía el certificado que necesitaba y con ese certificado de compleción, de haber completado todos los trámites, tenía que ir a otra oficina en Córdoba a comprar el formulario actual para poder ir a registrar el auto. Digo, bueno, otra más, ¿dónde queda eso? Me dan la dirección, me voy para allá y entro y le digo, con el certificado que me habían dado en Buenos Aires, todo está en orden, sí, me dice, sí, dice, el formulario que usted necesita vale $140, me dice. Le digo, bueno, $140 lo tengo que pagar, tengo que registrar el auto. Sí, pero no tenemos, me dice. Nos tienen que mandar de Buenos Aires y no hay. Le digo, yo vengo desde lejos. Me dice, espere un ratito que en 15 a 20 minutos llegan los de OCA. OCA es el correo argentino. Y a lo mejor nos mandaron y llega en OCA y le podemos dar. Y yo digo, pero ¿será posible? Tengo que esperar el correo para ver si tienen un formulario, que es lo que necesita todo individuo que trae un vehículo extranjero para registrarlo en la provincia. Llega OCA, le digo, ¿llegaron el formulario? No, dice, no los trajo OCA. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Póngame en una lista de nombres y me reserva uno y cuando estén me llama por teléfono al almacén y ellos me van a avisar. No, me dice, no podemos reservarlos. Primero llega, primero se los llevan. Le digo, señorita, yo estoy a 140 kilómetros de distancia. No puedo venir aquí todas las semanas a ver si el formulario está o no está. Me dice, bueno, lo que puede hacer es llamarnos por teléfono. Le digo, ok, me da el número. A las 2 semanas llamo, le digo, ¿llegaron los formularios? Sí, me dice, hay 6. Le digo, guárdeme uno, por favor, que ya salgo para allá. No, dice, no le puedo guardar. Si llega y hay. Y le digo, ¿y si me hago el viaje de balde? Y me dice, y bueno, es un paseíto y nos viene a visitar. Así me dijo. No sé, en el teléfono tenía ganas de decirle, digo, bueno, me voy a arriesgar y me voy. Así que agarré, me fui, llegué, tenían uno. Lo compré, $140, y con eso y todos los papeles me dicen, ahora usted se tiene que ir a San Agustín, en la provincia de Córdoba, para hacer el trámite y registrar la camioneta. Digo, ok, agarramos un día con todas ustedes, creo que fuimos. ¿Te acordás que cruzamos la montaña, camino de tierra, unos vados y los arroyos? ¿No te acordás? No. Bueno, me voy a San Agustín y llego ahí y en San Agustín ya la conocían a mi mamá porque ella había ido varias veces por la camioneta, la Ford F100 que teníamos en la propiedad. Me dice, ¿usted es algo de la señora que vive en Canadá? Le digo, ¿es mi mamá? Sí, la conocemos, doña que esto que el otro. Me dice, bueno, empezaron a hacer todos los trámites y el tipo me dice, solo le podemos dar la tarjeta de propiedad. Porque cédula verde y licencia no tenemos, me dice, las placas. O sea que tenemos que esperar que nos manden de Buenos Aires. Digo, bueno. Me dice, no, sigan andando con las placas de Canadá y si lo paran, explíquele a la policía cuál es el problema. Así que agarré la cédula de propietario y me fui para allá, para la montaña. Y como a los 6 meses viene un vecino nuestro y me gritaba de allá de la entrada de la propiedad, ¡Daniel! Y venía sacudiendo algo en el aire. Digo yo, ¿y qué le pasa? ¡Daniel! Me venía. Y había ido él a hacer un trámite en San Agustín y le dijeron, che, vos sos vecino de aquellos canadienses, tomá, llévale esto. Y me traía la cédula verde y las placas patentes del vehículo. Así que esa fue la experiencia de heroína, porque debe ser peor lo que me tocó hacer a mí que clavarse una aguja con heroína, yo creo, y para registrar un vehículo en la República Argentina. Y después lo que pasó para registrar el de mi esposa. No sé si querés que lo cuente ahora o hacemos otro video otro día. A ver, ¿cuánto llevamos? Llevamos 45 minutos. Vamos a pasar una foto entonces. La otra camioneta la dejamos para el próximo video, porque fue otro tema. Wow. ¿Okay? Entonces, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Okay. La primera foto le vamos a mostrar. Esa es la camioneta con la cual hicimos toda la obra. La compramos en Buenos Aires y con eso anduvimos prácticamente cada vez que él iba a Córdoba. Le había hecho poner esos fierros que tiene ahí atrás, ese armazón de hierro.
para traer barras de hierro del 8, del 10. Cada viaje a Córdoba se traían 20, 30 barras de hierro, así dobladas, y la parte de atrás arrastrando por el pavimento, sacando chispa, venían en todo el camino. Y 10 bolsas de cemento de Ciudad de Córdoba. Ahí está, mirá. ¿Ves? Así traíamos el hierro ese de un viaje que recién llegábamos de la ciudad de Córdoba. Allá atrás en la foto se ven las tejas que están amontonadas para el techo del hotel, ¿ves? Sí. No sé si se usaron como 15.000 tejas, una cosa de loco, 350.000 ladrillos para la construcción, y todo eso subía por esos caminos de tierra. Ahí está la obra en construcción, parte ya se había techado, parte faltaba techar, y la construcción que se ve ahí adelante en primer plano es lo que se llama el obrador, que es donde se guardan los materiales para una construcción, la bolsa de cal, de cemento, todas las herramientas. El obrador es una piecita donde se guarda. O sea que esa después se demolió. Ahí está mi esposa. Con tacos en el campo. Sí, con el lobo. Y ahí está el hornito de barro donde se hacían los panes, las empanadas y todas esas cosas. Esta es una de las entradas que hay a la propiedad. Ahí estoy yo con Lobo y con el hermanito. Una hermosa avenida toda de eucaliptus. Son eucaliptus esos. Esas son las frutas de nuestra propiedad, las ciruelas, las coloradas. Dulces que parecían néctar. Cuando uno mordía una de esas, las abejas se volvían locas porque todo azúcar eran, unas ciruelas, pero cada vez que me acuerdo, no sabíamos qué hacer con las ciruelas. Se hacía mermelada, pero ¿te acordás? Jugo, postres, de todo. Yo lo primero que hacía todas las mañanas cuando me levantaba, me iba a la quinta donde están los árboles frutales, y con el rocío de la noche quedan fresquitas las ciruelas. O sea que era tal la cantidad que había que miren lo que nos dábamos el lujo de hacer. Agarraba las más grandecitas, le pegaba un mordiscón y escupía esa cáscara. Y en ese agujero chupaba la pulpa con ¿cómo se llama? Con el carozo. El carozo lo escupía y el resto de la cáscara también la dejaba. No, se comía el interior nada más de la cantidad que había de ciruela. Hortensias. Es una hortensia que tenía en ese momento. Esa la plantó tu abuelo. Ella ya no está. No. Okay. El primer constructor que trajimos para hacerse cargo de la obra, conseguimos allí en Córdoba, vino él, la esposa, un par de hijos, le dimos este lugar para vivir. Y lo primero que hace, ni bien llega, le agrega 1 litro de aceite al motor del auto y tira la lata así, ¿viste? Y uno dice, bueno, ¿cómo vas a revolear una lata de aceite? Y al otro día agarra una pala y a esta hortensia y a todo lo que era pasto delante de la casa, lo sacó. Dejó tierra, ¿viste? Bien okay, una casa con una hortensia, una cosa así. Reventó todo. Yo no estaba mi hermano, y mi hermano le dijo, ¿pero qué hizo? No, porque para que los chicos corran, le dijo, sacó todo el pasto, que corran en el barro, ¿vieron? Liquidó esa hortensia y ahí nomás mi hermano le dijo, agarre sus cosas, empaque todo y se me va de acá. Un tipo así. Disculpen que cuando yo veo estas cosas me caliento, pero esa es la realidad de nuestra tierra. Aquí falla algo y falla mucho una gran parte de la sociedad. Aquí estamos con mi hermano, muchos preguntan si me animo a hacer un asado a la cruz. Bueno, ahí tiene. Ese lo hicimos con mi hermano allá, un cordero. Salió un asadazo. Pero bueno, para que vean que sí, que me animo. Esta es Nelly, este es mi hermano, dándole zanahorias. Mansita era Nelly. Nelly, esta debe ser la hija de Nelly. Verano en Córdoba, un calor. Ese es el gateado. A este nos habían venido a avisar que lo habían visto que tenía una lastimadura adentro, vieron en el miembro del caballo, y las moscas le estaban empezando a poner los huevos y se hacen gusanos. Así que los muchachos lo fueron a traer y lo trajimos ahí a la propiedad, lo maniatamos todo, y hay una pomada que se llama cacique, que tiene un olor fuertísimo. Y había uno de los muchachos se puso un guante y le metía la mano en su cosa, ¿no es cierto? En el miembro, y sacaba gusanos, ¿no? Y al mismo tiempo, después cuando se limpió todo, se le empacó con ese cacique adentro para la quereza, dicen en Córdoba, que es el gusano. Y el caballo ahí se había levantado cuando lo íbamos a soltar,
y se nos escapó. Y este iba colgado del lazo y le gritábamos, soltalo, soltalo que te va a lastimar. Y lo llevaba como prácticamente volando, sí. Se escapó el gateado. Esa es una de las casas que construyó mi papá, que también estaban siendo refaccionadas. Ahí estamos con mis cuñadas y mi suegra. Y esa es la construcción que hizo mi papá en el año 1940. Una de las dos, esta es la otra, están en obra, ahí están construyendo. Miren lo que era la montaña en esa época. Ahí está la fachada de parte del hotel, una vista de la parte de lo que se ve en la zona. ¿Cómo no íbamos a ir a tratar de hacer algo con una cosa así cuando uno lo compara con lo que es el invierno y la calidad de vida de ambos lugares? ¿Vieron? Era la chimenea prendida en la parte que era improvisamos un comedor para el hotel en la casa, porque la parte del comedor no la habíamos terminado en la construcción grande. La gente venía y se comían todos juntos, y a la gente le encantaba porque se hacían una sobremesa y una tertulia y se conocía gente que nunca antes se habían visto y se sentaban a comer todos juntos y nos pedían, no lo cambien, así mejor, que estamos todos al mismo tiempo y podemos charlar. Así que bueno, les empezamos a dar de comer ahí. Hacíamos 2 turnos porque no había suficiente lugar, ¿te acordás? Un turno a las 9 y otro como a las 11 de la noche. El problema que, claro, se quedaban ahí haciendo tertulia y mi esposa y yo, a ustedes los mandábamos a dormir. Y mi esposa y yo nos quedábamos, a veces se quedaban hasta las 2, las 3 de la mañana charlando. Y al otro día nosotros teníamos que estar de pie a las 6 para preparar la parte de los desayunos y todo eso. Estábamos muertos. Cada vez que se llenaba el hotel, no veíamos la hora de irnos a dormir. Y ahí le daban, ¿viste? Y le daban. Trae whisky, trae esto. Y bueno, era parte del negocio. Esa es la parte, eso es lo que se ve mirando las galerías de la parte del hotel. Es todo con arcos. Parece ¿cómo se llama? Donde viven los monjes. Un monasterio. Parece un monasterio porque tiene arcadas así adentro y tiene arcadas en los frentes. Muy bonito el lugar, como quedó construido. Ahí está la totalidad de la vista. Ahí están las camionetas. Ahí está. Yo con los 3 piojitos. Una GMC, esa era la que venía a nombre de mi esposa. Y la otra es una Chevrolet. Son iguales las dos, la misma. ¿Mismo color? ¿Ese color estaba de moda? No, estas habían sido camionetas que habían pertenecido a la compañía hidroeléctrica de Quebec, que se llama Hydro-Québec, y tenían un color gris plomo, el color de la compañía. Y cuando las remataron, el que las compró las hizo pintar así, con la pintura que encontraron, celeste. Y yo las compré así, pintadas, y las pensaba pintar de color bien bonito, pero nunca se llegó a concretar. Unos camionazos eran. Hay algún cumpleaños con todos los chicos de la escuela, seguro. Ahí le estamos dando de comer a Nelly y a su hija. Estamos dando sal o azúcar, no sé. Sal, ¿no? Le dábamos sal gruesa. Sal. Así llegamos esa foto es cuando recién llegamos de Buenos Aires con la camioneta de mi esposa, que nos dijeron, esa se la llevan. Y tuve que cargar arriba del techo, y ven esa soga amarilla que está sujetando la silla en el techo. Esa fue la soga por la cual me hicieron un problema de que esto es nuevo y no puede entrar al país. Mirá, así llegamos, cargados, pero no entraba un alfiler en la camioneta ya. Mirá, aquí estamos con los caballos. Tommy. El gatito Tommy, el gatito siamés. ¿Cuántos años vivió? 21 años, 21 o 22 años. Tuvo una vida larga. Vino a los Estados Unidos y luego a Canadá. Lo trajimos a él a Estados Unidos y después cuando vinimos a Canadá vino con nosotros también. El siamés Tommy. Ahí están preparando galletitas. Acá están mis 2 ovejeros, Jesse y Bonnie. Les puse nombre de Outlaw. Jesse James y Bonnie and Clyde, ¿vieron? O sea que Jesse era el Jesse James y Bonnie era de Bonnie and Clyde. Ahí había llegado el camión de la FERPA Transporte y nos habían descargado todo lo que habíamos traído de Canadá, en cuestión cajas, y habíamos terminado de descargar recién, ahí mismo. Y sí,
se hizo, se puso en funcionamiento y el próximo video le vamos a explicar cómo fue el tema con la otra camioneta y cómo se puso a funcionar el hotel finalmente. Esa es la última foto. Esta es la última foto. A ver, ¿a qué hora llegamos? ¡Wow! Llegamos a 1 hora. Bueno, ahí entonces, lo tienen. Para los que se preguntan el por qué, entonces que dicen que estamos aprendiendo mucho con los videos, que espíritu, que esto, que el otro. El emprendedor, ¿vieron? Es una raza aparte. No todo el mundo puede ser emprendedor, porque uno se encuentra con situaciones que muchas veces son difíciles. Pero el emprendedor tirita, pero no grita, ¿okay? Espero que entiendan eso. Y también el emprendedor debe saber aceptar las consecuencias de sus decisiones sin lamentarse si el resultado final es adverso. O sea que si usted quiere ser un emprendedor, no puede decir, sí, me arriesgo y después si le sale mal se pasa 5 años llorisqueando. Así no es. El emprendedor tiene que tener una fibra aparte. Por eso que no todo el mundo puede ser emprendedor, porque hay gente, por ejemplo, que no se anima a tomar esos riesgos. Y como quien dice un emprendedor, una persona que no es emprendedora, usted le dice, che, ¿no te animarías a hacer una fábrica de cubitos en el infierno? Y ese, cuando escucha eso, se le pone la piel de gallina y se muere de miedo. Pero el emprendedor, ¿qué dice? Y bueno, y si le conseguimos que Satanás baje el termostato y la temperatura unos cuantos grados para que no se derritan, capaz que es un buen negocio, che, vamos. Ahí está la diferencia, ¿eh? Hay que tener esa fibra y saber que puede salir bien, puede salir mal, pero el único que no se equivoca en la vida es el que no hace nada. Ese nunca le va a salir mal. Y aparte de haber no hecho nada. Sí, eso les quería decir porque hay mucha gente que pregunta, que se asombra, ¿por qué se fueron a meter? Y bueno, de eso es la vida, ¿vieron? Las cosas difíciles siempre van a requerir más sacrificio que las cosas fáciles. Así que bueno, los dejamos para que no se haga muy largo. Seguimos con la próxima. Espero no haberlos aburrido, pero estas se las quería explicar porque imagínense, uno después, y esto va para toda América Latina, porque es lo mismo en todos los países, ¿vieron? Después nos preguntamos por qué no vienen los inversores a los países. Cuando un nacional ciudadano que ha vivido 25 años afuera y que tiene todos los derechos y no tendría que tener absolutamente ningún inconveniente en entrar a su país natal, le hacen semejante quilombo. Imagínense en una persona que viene de un país que no tiene la más mínima idea de cómo funcionan las cosas en América Latina. Uno ya iba preparado y ya lo conocía, ¿viste? Que bueno, estos son así y vamos a ver qué pasa. Pero una persona que viene de un país nórdico o de Estados Unidos, de Canadá, nativos de aquí, quieren ir a meterse a hacer negocio y los empiezan a bombardear con todo este tipo de cosas, pero te dan ganas de dar media vuelta y decir, ¿sabes qué? Otra cosa, mariposa. Así que por eso que quería dejárselo saber. Y no es un video muy explícito sobre lo que fue el movimiento, todo. Es más que nada en lo que le sucedió a un argentino que quiso retornar a su país de origen y de entrada lo abarajaron y ya empezó la esquilmada, ¿no es cierto? Así que bueno, nos despedimos. Ok, bueno, gracias. Eso fue muy entretenido. Esperemos que lo encuentren entretenido los que lo miran, no nosotros. Pero así como se lo digo, es la pura verdad. Hay mucho más, pero no les quiero ir a dar todos los detalles porque voy a lo más grosso. Okay. Hasta luego, gente. Chao. Chao.